en el vasto escenario del México virreinal, donde las campanas de las iglesias marcaban el ritmo de la vida y las caravanas de mula arrastraban plata desde las montañas del norte. Surgió una familia cuya fortuna parecía no tener límites, los de la Fuente y Alarcón, un linaje envuelto en privilegios, favores reales y concesiones que transformaron su apellido en sinónimo de poder absoluto. Eran dueños de minas que brillaban como entrañas luminosas de la tierra, de haciendas donde el trigo se ondulaba como un mar dorado, de casas comerciales que controlaban rutas enteras del Golfo y del Pacífico. Su riqueza no era solo grande, era descomunal, casi mítica, al punto de hacer temblar a virreyes, bancos y competidores. Como emblema supremo de esa grandeza, construyeron el Palacio de la Mariscala, una mansión que parecía arrancada de un sueño europeo y colocada en pleno corazón de la Ciudad de México. Sus muros, revestidos con azulejos talaveranos de azul profundo, reflejaban la luz de los faroles nocturnos, con un resplandor que hacía detenerse a cualquiera que pasara frente a él. Las puertas, talladas por maestros artesanos de Puebla, eran tan grandes que podían dejar pasar un carruaje entero. Al cruzarlas, un perfume de maderas exóticas, flores frescas y cera derretida invadía el aire, como si la casa respirara lujo por sí misma. Los pisos eran de mármol importado de Carrara, las escaleras de cantera rosada que parecía encenderse bajo la luz de cientos de candelabros, los salones, enormes cámaras de eco, donde colgaban tapices flamencos, lámparas venecianas y cuadros traídos de talleres españoles, italianos y flamencos. En las noches de celebración, que eran frecuentes, la mansión resplandecía con un brillo casi sobrenatural. Violines de Cremona lanzaban melodías etéreas en el salón principal, mientras copas finas tintineaban con vinos franceses que costaban más que una casa entera en cualquier barrio de la ciudad. Las voces de comerciantes poderosos, marqueses, obispos y jóvenes de familias rivales llenaban el aire con rumores, promesas, alianzas y envidias. Pero bajo esa superficie perfecta, donde cada destello de oro parecía eterno y cada fiesta se prolongaba hasta el amanecer, ya latía una advertencia antigua: mientras más alto asciende un imperio, más brutal es la caída que le aguarda. Y los de la Fuente y Alarcón habían ascendido más que nadie, construyendo no solo un palacio, sino una imagen de invulnerabilidad que pronto se descubriría frágil, quebradiza, sostenida por vicios secretos y decisiones que jamás debieron tomarse, porque en la Nueva España, incluso las fortunas más sólidas podían desmoronarse en un instante. Bastaba una mala alianza, una traición, una deuda oculta o un defecto humano, ese que siempre está esperando, silencioso, paciente, para iniciar la ruina. Y en el corazón de esta familia había un defecto que brillaba con la misma intensidad que sus candelabros, pero que ardería hasta consumirlo todo. Antes de continuar con esta historia, una historia de esplendor, ambición y tragedia, te invito a apoyar este contenido. Deja tu like, suscríbete al canal y activa la campana para que sigamos investigando las grandes fortunas perdidas y los colapsos más oscuros de México. Lo que estás a punto de escuchar es solo el inicio. La fortuna de los de la Fuente y Alarcón no surgió de la casualidad, sino de una combinación de privilegios reales, astucia comercial y una red de influencias que pocos podían igualar. Todo comenzó con 3 minas de plata en Sombrerete, concesiones otorgadas por el virrey a cambio de servicios extraordinarios, esos favores que nunca aparecen en los documentos oficiales. Desde allí, caravanas interminables transportaban lingotes plateados hacia la capital, donde eran convertidos en monedas que circulaban por toda la Nueva España. El apellido de la Fuente empezó a aparecer en contratos, testamentos, licencias de importación y préstamos otorgados incluso a la corona, que siempre necesitaba dinero para sus guerras europeas. Con esa riqueza, levantaron un imperio agrícola, haciendas de trigo, ranchos ganaderos,
plantaciones de caña y talleres textiles que empleaban a cientos de trabajadores. Las caravanas que salían de sus propiedades eran tan numerosas que parecían ejércitos y, como si eso fuera poco, incursionaron en el comercio de grana cochinilla, el pigmento rojo más valioso del mundo. Europa pagaba fortunas por él, y los de la Fuente se convirtieron en los principales exportadores. El Palacio de la Mariscala, su mayo era símbolo de grandeza. No era solo un hogar, era un espectáculo de poder. Por las mañanas, la luz atravesaba los ventanales y encendía los mosaicos azules. Al mediodía, el aroma de pan dulce, flores frescas y cera se mezclaba con el murmullo de sirvientes recorriendo los pasillos. Y, por las noches, el palacio vibraba con fiestas que parecían desafiar la austeridad que la iglesia predicaba. Los salones estaban llenos de porcelana china, tapices flamencos, espejos franceses, esculturas de mármol y muebles tallados en maderas exóticas. Cada objeto, cada lámpara, cada alfombra era una declaración de riqueza. Los invitados cruzaban el umbral con una mezcla de admiración y envidia, conscientes de que estaban pisando el palacio más fastuoso del virreinato. Pero entre todo ese esplendor brillaba también una sombra. El heredero, don Esteban de la Fuente y Alarcón, había sido criado entre lujos desmedidos que le enseñaron a desear siempre más fiestas, más placeres, más emociones. Su vicio comenzó como algo inofensivo en partidas amistosas de naipes y apuestas discretas en reuniones privadas, pero la emoción del riesgo lo atrapó como una bebida que nunca sacia. En poco tiempo, Esteban había pasado de apostar monedas de oro a jugar títulos de propiedad, derechos de explotación minera y hasta joyas familiares para ocultar sus pérdidas. Comenzó a negociar a espaldas de la familia. Hipotecó partes de sus haciendas sin consultarlo con nadie. Vendió secretamente una colección de porcelana que había pertenecido a su abuela. Firmó documentos sin leerlos, confiando en que su apellido siempre lo protegería, como si el prestigio pudiera blindarlo del desastre. Fue entonces cuando apareció Gaspar Rochín, un hombre elegante, encantador, con la sonrisa de un comerciante y los modales de un cortesano. Aseguró conocer rutas nuevas hacia La Habana, donde barcos cargados de cacao, tabaco y textiles podrían duplicar la fortuna de Esteban en menos de un año. La promesa era perfecta, demasiado perfecta. Rochín le mostró mapas falsos, cartas de puerto falsificadas, sellos que parecían auténticos. Le habló de sociedades mercantiles inexistentes, de contratos que solo él podía conseguir. Y Esteban, cegado por su ambición y por el deseo de recuperar lo perdido, firmó todo lo que le pusieron enfrente. Los meses pasaron, los barcos nunca llegaron, los socios nunca aparecieron, y cuando Esteban intentó recuperar su dinero, descubrió que también había firmado pagarés que comprometían las minas familiares, los ranchos, las plantaciones, incluso el Palacio de la Mariscala. Los acreedores, hasta entonces silenciosos, comenzaron a rodear a la familia como lobos. Las primeras cartas fueron educadas, casi amables. Luego vinieron las amenazas, los embargos, las citaciones judiciales. En las Cales, los murmullos crecían. A la fortuna más grande de México agoniza. El palacio será subastado. El linaje de los de la Fuente está condenado. El palacio, antes repleto de música, comenzó a vaciarse. Las lámparas se apagaron, los salones se hicieron fríos, y la grandeza que había deslumbrado al virreinato entero empezó a desmoronarse, pieza por pieza, como una estatua que cae desde su pedestal y se rompe contra el suelo. La caída ya era inevitable, y aún faltaba lo peor. La caída de los de la Fuente y Alarcón no fue un accidente aislado, ni una simple consecuencia de un mal negocio. Fue el ejemplo perfecto, casi pedagógico, de cómo las grandes fortunas del México virreinal podían desplomarse con la misma rapidez
con la que habían sido levantada. Su ruina reveló un patrón repetido en la historia de la Nueva España. Linajes que confundieron privilegio con invulnerabilidad. A los primeros indicios del derrumbe surgieron cuando los acreedores presentaron reclamaciones ante el Juzgado de Bienes de Difuntos, una institución encargada de mediar en conflictos económicos complejos. Esteban había firmado pagarés imposibles de cubrir. Las hipotecas secretas que mantuvo ocultas durante meses estallaron como minas bajo los cimientos familiares. Cada documento revelaba una nueva tragedia, propiedades embargadas, contratos irregulares, préstamos sin respaldo. Los abogados de la familia no lograban seguir el ritmo del desastre. Lo que vino después fue devastador. Las minas, antes orgullo del linaje, quedaron paralizadas. La pérdida del control administrativo generó un efecto dominó. Trabajadores sin salario, rutas de abastecimiento interrumpidas, caravanas suspendidas. El flujo económico que había sostenido a la familia durante décadas colapsó en cuestión de semanas. Comerciantes, artesanos y proveedores que dependían de ellos comenzaron a empobrecer. La ruina no solo fue familiar, arrasó con una parte entera de la economía regional. En el ámbito social, el impacto fue igual de brutal. La aristocracia colonial, siempre dispuesta a convertir la desgracia ajena en espectáculo, siguió el escándalo con un interés morboso. Los rumores corrieron por los pasillos del Palacio Virreinal y por las tertulias de los conventos. Se decía que Esteban había apostado la mitad de su fortuna en una sola noche, que un comerciante extranjero lo había hechizado, que la familia había perdido el favor divino por su arrogancia. El prestigio construido durante generaciones se pulverizó en semanas de humillación pública. El virrey, alarmado por la magnitud del desastre, ordenó una investigación formal. Necesitaba saber si el negocio con Gaspar Rochín implicaba fraude internacional o violaciones a los códigos de navegación. Pero Rochín desapareció como un fantasma. Algunos dijeron que escapó disfrazado de fraile, otros que sobornó a un capitán y huyó hacia La Habana, y muchos aseguraron que seguía oculto en las sombras, buscando otra familia poderosa a la cual devorar en los queos. La tragedia tomó tintes sobrenaturales. Los criados afirmaban escuchar pasos en pasillos vacíos, voces apagadas detrás de muros sellados, lamentos en la madrugada. Decían que los azulejos lloraban humedad, como si la casa misma sintiera dolor. Algunos vecinos juraban ver a don Esteban caminar por los balcones, murmurando cifras incomprensibles, repitiendo apuestas perdidas una y otra vez. Desde un punto de vista económico, la caída fue el resultado de 5 factores letales: endeudamiento irracional, alimentado por el juego, falta de supervisión familiar y contable, la ceguera que provoca el prestigio malentendido, la dependencia de un heredero incapaz y la tentación eterna de los negocios milagrosos. El mensaje era claro: la riqueza mal administrada se convierte en un arma que apunta directamente al corazón de quienes la poseen. Las decisiones impulsivas de Esteban no solo arruinaron un palacio, arruinaron a todos los que dependían de él. Y mientras los documentos judiciales se acumulaban y el palacio se vaciaba, una verdad quedó al descubierto. Lo que destruyó a la familia no fue un estafador, ni la mala suerte, fueron ellos mismos. Hoy, el Palacio de la Mariscala sigue en pie como un huésped del tiempo, un gigante silencioso que lo ha visto todo. Ya no resuenan los violines, ya no circulan damas envueltas en seda, ya no hay candelabros encendidos. Lo que un día fue un santuario de lujo y poder, ahora es un eco vacío, un cascarón hermoso que guarda la memoria de una gloria extinguida. Si uno observa con atención, las huellas siguen ahí, las escaleras desgastadas, los mosaicos que brillan tímidamente al amanecer, las paredes que esconden historias que nadie se atreve a pronunciar. El palacio sobrevivió, pero la familia no. Donde antes hubo banquetes, ahora hay polvo. Donde hubo risas y alianzas, ahora hay silencio. Donde hubo poder absoluto, ahora reina la ausencia. El linaje más ostentoso del virreinato se evaporó como un espejismo. La tragedia de los de la Fuente
Y Alarcón no es solo historia, es una advertencia. La riqueza puede levantarse con trabajo, suerte o privilegio, pero basta una sola grieta, un defecto, una obsesión, una ambición descontrolada, y todo se derrumba. A quienes visitan el palacio hoy sienten una mezcla de tristeza y fascinación. Algunos escuchan murmullos, otros sienten pasos detrás de ellos. Tal vez sea imaginación, o tal vez el peso del pasado siga derramándose por los rincones, porque todo palacio, cargado de tragedia, se convierte en un espejo que nos recuerda que incluso las riquezas más impresionantes pueden morir, que las familias más poderosas pueden desaparecer, y que el tiempo convierte todo en polvo, menos las lecciones. Ahora te pregunto a ti, ¿qué crees que acabó realmente con los de la Fuente y Alarcón? Lookout, La Suburbia, Elvasy, o la suma de todas las sombras que decidieron ignorar. Déjame tu opinión. Y si deseas más historias de mansiones perdidas y fortunas rotas, apoya este contenido con tu like, comenta y suscríbete.